Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, yo soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a la leyenda José Curi, fundador de Curimansuto. Espero lo disfruten. Por fin, Finalmente, lo logramos. qué buena onda. ¿Cómo Oye, estás? una cosa, además del podcast, ¿lo pones en video o es nada más podcast? Es nada más podcast. Solo podcast, pero así el video es importante porque nos vemos. No, totalmente, esa conexión es buena. Sí, aparte de si no, cuando lo haces sin video, uno atropella al otro. Si por sí nos atropellamos. Estaba viendo por si me tenía que poner algún back más interesante, No, pero hombre, estás así. Tienes el back más artístico que he visto para un galerista. Es white walls, no hay nada más propenso para un galerista en el mundo. me vine a refugiar a la oficina de hasta arriba, güey. Es que somos ya aquí casi 40, cabrón. O No sea, me digas. De veras, lugar. son un mundo. Sí, muchos. El precio del éxito. Yo quise abrir una galería con Mónica, mi esposa, y de pronto desperté a esto. Está bien, eso está muy chingón. That's what this is about. Pero el éxito parecería que no, pero en muchas ocasiones es un accidente, ¿no? Nunca lo buscas. O si lo buscas, yo creo que es un poco como cuando estás buscando el amor que te evade, ¿no? Totalmente. Pero el éxito, cuando estás enfocado un poquito en las cosas que tienes que hacer, si estás committed, lo tienes. Y el ser exitoso requiere de, no alcanzar el éxito, sino ser un ser humano exitoso, requiere de varias virtudes de carácter, ¿no? Totalmente. O sea, es como una pasión que sigues y de pronto, como lo decíamos, o sea, despiertas y dices, bueno, no va tan mal. Sí. Pero ¿no te has dado cuenta que en todas las áreas de la vida, pero incluyendo el arte, que hay mucha gente que encuentra el éxito y automáticamente se, se convierten en unos super assholes? Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. O sea, y yo te voy a decir, o sea, me encanta lo que hago y cómo vamos, pero yo también siento que estoy así como comenzando. O sea, haber llegado donde estamos es como que me da, en inglés dicen humbles me, en español no sé cuál sería exactamente, o sea, me dan ganas de, o sea, de que estamos al 10% de todo lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo veo una cantidad de posibilidades, una cantidad de cosas que me encantaría hacer, o sea, una cantidad de posibilidades de proyectos, de artistas, de gente que me gustaría relacionarme, descubrir cosas. Entonces, no, yo siento que hay un mundo, o sea, estamos comenzando, pues. ¿No? Fíjate que estaba pensando mucho en esta entrevista desde hace mucho tiempo y tenía una serie de pensamientos que te quería compartir. Primero, es que las personas que yo más respeto en el mundo del arte, por lo general dicen que Kurimansuto es es discutiblemente la mejor galería del mundo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con, digo, es un big bold statement, porque pues al final del día no hay un Oscar para la mejor galería del año, ¿no? O sea, no te dicen, pero entiendo por qué por qué lo dicen o por qué me lo han dicho, y tiene mucho que ver con el DNA del programa, con este
esta idea de que el Kuribansuto es un poco como era Seattle en los 90 con la música o Londres en los 60, que es un lugar que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, está ahí el talento, algo que no era esperado, que de repente sucede, que tienes estos grandes artistas, tu hermano, Gabriel Orozco, todos los que, Damián, The Usual Suspects, pero, pero Abraham, por supuesto, que sin ofender a la mayoría de los artistas, yo creo que es discutiblemente entre Abraham y Miguel son mis dos artistas favoritos en el mundo. Me encanta lo que hacen, pero, Contigo. pero a lo que voy es, había como un sello muy de tu programa. Todos los artistas, y no lo digo esto en un tono crítico, sino como una observación, se parecían mucho entre ellos porque se ve que uno alimentaba al otro, ¿no? Había como esta venia de caricaturistas, ¿no? Que era tal vez Guzmán y Lacra, que tienen esta cosa que era muy y había esta otra venia que también se mezclaba, que era muy do it yourself, ¿no? Que de agarrar lo que encontrabas y con eso hacer arte, porque es lo que tenías en la mano, que tenía mucho que ver con la escena de los artistas en México, que muchos no son artistas de carrera, pero, o sea, de académicos, ¿no? Y en los últimos años, la galería se ha vuelto tan grande, o se ha vuelto tan importante, que el, que el programa está llenado de artistas que son muy distintos a estos, ¿no? Como Oscar Murillo, tal vez como Adrián Sara Lucas es una artista muy distinta a todos estos. ¿Qué piensas de eso que te estoy diciendo? Sí, a ver, o sea, digo, gracias por todo, por todas las flores. Eh, yo creo que efectivamente uno tenemos una condición muy especial. O sea, haber hecho una galería en México efectivamente te ponen en una posición interesantísima con respecto a todo el mundo del arte. Efectivamente, las condiciones aquí en México para trabajar, para relacionarte y hacer arte son únicas. Y eso exactamente es lo que queríamos hacer con la galería. O sea, como que sin pensarlo mucho, o sea, trabajar con esta generación de artistas aquí en México en un contexto comenzando hiperlocal, eso era así como fascinante. Y efectivamente, y luego tender estos lazos hacia afuera, pero con esta condición muy local, ¿no? Siempre he pensado que el mejor arte es el que responde a las condiciones más locales. Cuando alguien ya empieza a ver estas cosas gigantes, de hacer arte para el mundo, no estoy muy seguro de eso, se empieza a diluir. Sketchy, se vuelve sketchy. Sí, bueno, entonces, efectivamente, era un grupo muy compacto, con historias muy, a pesar de que muy diversas, podrían ser muy similares de alguna manera, como tú dijiste, el pasado caricaturista de algunos de ellos, como Abraham, Damián, o incluso Daniel Guzmán. Entonces, tenían algo muy en común. En México te forma de alguna manera muy común, o sea, la necesidad, pues sí, el do it yourself, estar trabajando con materiales no convencionales de arte, o sea, estar reciclando, viene de una cuestión, efectivamente puede ser una decisión o una posición política, pero también es la realidad, ¿no? O sea, no tienes los recursos para hacer un bronce o para tecnología más sofisticada, pues lo estás haciendo con lo que tienes a la mano. Entonces, Porque en esencia somos apepenadores. sí. El artista mexicano, y lo digo con muchísimo respeto, y pensando mucho en Abraham, hay que tener mucho cuidado cuando hables de Abraham, porque las cosas que se dicen pueden sonar condescendientes y al contrario, no lo es.
pero Abraham es un clásico ejemplo de esta persona que agarra cosas que para otros tal vez sería basura, porque o sea, parecería una cubeta, tal vez es basura para alguien, para otra persona es un objeto muy valioso, ¿no? Pero es este apepenador de objetos que los acaba convirtiendo o sea, en una cosa, en una joya, en una cosa de mucho valor. Sí, sí, los recontextualiza y les da un valor. O sea, sí, yo también lo veo como pepenador de ideas. O sea, ¿por qué no? O sea, totalmente. Entonces, eso hace que efectivamente haya cierta unidad, a pesar de que tengan ideas muy distintas o lenguajes. Digo, trabajar con estos materiales, con esto, de alguna manera, a primera vista te puede unificar. Y creo que eso fue lo que nosotros en un principio trabajamos mucho. Estábamos muy unidos, las ideas eran muy compartidas. Cuando necesitábamos hacer alguna cosita de video, el otro, el que te ayudaba a hacerle a un artista la cosa de video era el otro artista. O sea, como que había una camaradería algo muy estrecho entre todos. Entonces, efectivamente, eso hace esta conexión de la que tú dices. Y después, conforme quizá empezamos a trabajar, los artistas empezaron a viajar, a tener otras conexiones, ellos son los primeros que te dicen, oye, cheque este artista. O sea, siempre he creído que las mejores recomendaciones de artistas te los dan otros artistas. Y así fue como empezó a crecer el rizoma, ¿no? Lo que tú decías de otros artistas, que de pronto Adrián Villar, o de pronto Sara Lucas, o Jambo, o sea, como que este entramado, los otros artistas te los van diciendo, y eso es como empiezas a crecer en esto, y también alejarnos a la idea, y justo ayer lo estaba pensando, a la idea de estilo, porque el estilo, tu lenguaje se puede volver una camisa de fuerzas, se puede volver una trampa, y de manera, yo creo que muy consciente, fue eso, de tratar de evadir la cosa del estilo, de que siempre te tienes que parecer de alguna manera, que siempre tienes que... Que sonara lo mismo, ¿no? Es como el disco de The Cure, ¿no? Siempre suenan a The Cure. Totalmente. Y yo creo que, o sea, para un artista, no creo que sea la mejor de las condiciones. Te hace que te repitas, que seas autoindulgente, en fin, empieza a caer en fórmulas. Y obviamente, pues también con la galería hay cosas que las sé muy bien, entendía cómo combinarlas, o sea, y te digo a nivel de ideas y todo. Y de pronto también dijimos, no podemos caer en esta cosa de, es pues la zona de confort, el estilo. Entonces, yo creo que incorporar estos otros artistas que incluso problematicen lo que ya habíamos estado haciendo me encanta, es muy interesante, nos enriquece a todos. Digo, lo que decías de Oscar Murillo, o sea, pues, casi que no trabajamos con pintura, ¿no? O sea, Lo que menos hay. es lo que menos hay, es lo que menos hay, y me encanta. O sea, yo crecí viendo pintura. O sea, José María Velasco es quizá mi artista. Sí, pero tú eres en gran medida responsable del rechazo de la pintura en nuestra generación. Pues, si vas a mi casa o a mi oficina, lo que menos hay es pintura porque es lo que más trabajo me cuesta coleccionar, porque intrínsecamente para mí la pintura es lo que estaba en la casa de tu abuelita, no lo que ibas a comprar tú. Sí, sí, bueno, crecimos con otra generación. O sea, crecimos con la generación que se estaba cuestionando la pintura, ¿no? O sea, nos toca trabajar. Hay el momento muy fuerte, final de los 80, principio de los 90, que la pintura en el mundo se empieza a poner fuertísima. Hay todas estas expresiones, o sea, en la transvanguardia italiana, o el neoexpresionismo abstracto en Alemania, en Nueva York, que todas estas otras... Jod y Flavin, que era otra cosa, ¿no?
o sea, exacto, ellos vienen después de ellos, del minimalismo, que el regreso en la pintura, cierta figuración, la pintura como ventana. En México nos toca el neomexicanismo, que era como estos valores exóticos de lo mexicano, de ser mexicano, de alguna manera folclorizándolo, de alguna manera banalizándolo. Hay increíbles ejemplos, digo yo, me cae de la pintura de Julio Galán, por ejemplo. Pero bueno, se empezó a caer en ese exceso, y esta generación con la que yo crecí, con la que son mis cómplices de vida, pues sí, como los estás diciendo, Abraham o Damián, efectivamente era cuestionarse eso, o sea, incluso, gracias, aquí llega un cafecito, Daniel. O sea, incluso Miguel, que viene como de algo mucho más pop, o sea, la cultura pop, o sea, como una de ideas warholianas, pero en México, súper locales, en cuestiones de comerciales. Entonces, En ese momento, en tu mundo, tal vez el artista que tenía más referencias internacionales. Para empezar, el más fresa. La gente no lo entienda por verlo, pero era el más fresa, había estudiado fuera. Miguel es de esas raras personas que nació artista. Nunca dijo que iba a ser bombero, policía, doctor. Él siempre dijo que iba a ser artista. Desde que tiene 10 años es artista. sí, sí, no, lo tuvo clarísimo toda la vida. Yo siempre tuve una admiración enorme por bien. Efectivamente, es el que primero empieza a tener una carrera, o de los primeros que empieza a tener una carrera internacional. Digo, le empieza a ir muy bien, exponer muchísimo fuera, cuando ahorita es relativamente fácil decir eso. O sea, hace 30 años o sea, decían que tiene una exposición en San Francisco, o sea, no era nada fácil. Y lo manejaba Andrew Rosen, Exacto. que para los que no están familiarizados, que nos están escuchando, Andrea Rosen era la galerista de Félix González Torres, que discutiblemente era el artista más influyente de su generación en Nueva York en los 80s y los 90s. Totalmente, un artista fundamental. Exacto. Y Andrea era una super galería. Entonces llega en ese momento a la vida de Kuriman. Es que si me quiero dar unos pasos atrás, porque Vamos. este pensamiento que tengo es muy importante. Para no hablar de los primeros días, que ahorita quiero hablar de eso, yo tengo esta idea. Primero, eres una galería sin galería, eres una galería sin espacio. Y eres una galería que lo que tenías eran muy buenos artistas, pero tus artistas eran un poco como la niña que todavía no sabe que es guapa. ¿No? Que era guapa, pero nadie se lo había dicho, ¿no? Entonces empiezan a viajar. Me imagino yo esos viajes que eran, me imagino a Damián y a Miguel, que son como muy galanes, muy caritas, muy cool, que tienen esta onda muy padre. Empiezan a llegar al mundo del arte y los empiezan a seguir, o sea, se van al pedo y empiezan a seguir a los mexicanos, que eran muy cagados y eran muy elocuentes y eran... el mexicano tiene algo que no tiene el gringo, o que no tienen los europeos tal vez, que es este tema del albur, de andarte jodiendo, de reírte, porque el mexicano... La carrilla. Exacto. En México tus verdaderos amigos siempre te insultan, pero nunca te ofenden, ¿no? Sí, Pues tenían este trato y de repente se empieza a generar mucho ruido con estos artistas, Abraham, Gabriel Orozco, por supuesto, que son súper cool, que están muy bien documentados, que muchos tienen ideas muy novedosas porque están interpretando cosas que han visto en otros lados, pero lo están haciendo en una forma donde su resonancia son ellos mismos que se juntan, se empedan y hacen arte. Se juntaban como nerds a dibujar entre ellos, ya llegaban Lacra y llegaban, y Lacra venía de tatuar a los de Maldita Vecindad o quién sabe quién, y venían, o sea, tienen esta onda. Entonces se empieza a generar una escena alrededor de la certeza de que lo que estamos haciendo es lo único que vamos a hacer. No hay plan B. Y eso hace una escena. Eso acaba siendo el emporio que hoy es Kurimansuto, que hoy tienes galerías, en una galería en Nueva York impresionante más. Pero todo es ese momento
de querer seguir a los mexicanos que fueron al show, de querer seguirte con ellos a tomarte una cerveza? No, bueno, a ver, digo, efectivamente, como tú dijiste, empezamos galería sin galería, o sea, era una posición interesante, o sea, era una opción política. O sea, lo importante son los artistas, no importa la galería, el espacio blanco, bonito, lo importante aquí son los artistas y vamos a trabajar con ellos muy de cerca. Y eso yo creo que fue fundamental. Fueron los primeros 10 años de no tener galería. Digo, ahorita sería impensable una galería que empieces, o sea, estamos en otro momento, pero es una historia muy distinta. ¿Dónde guardas el arte? ¿Quién lo va a llevar? ¿Dónde lo vas a enseñar? ¿Dónde haces el show? Bueno, es que además eran cosas muy experimentales, de verdad que casi no vivíamos. Yo digo, además esta idea de no tener espacio es idea de Gabriel Orozco. O sea, él nos dijo, o sea, hay increíbles artistas. La Ciudad de México es una ciudad riquísima en contexto, en espacios. ¿Para qué pagan renta? O sea, vamos a tomar la ciudad como nuestra galería. No sean pendejos, no la necesitan. Exacto, o sea, exacto. O sea, tienes unos artistas increíbles, son así, mentes brillantes, vamos. Y así fue. Y te voy a decir, lo que pasa es que ni siquiera pensamos en términos comerciales de vender ni nada. O sea, cuando cumplimos 10 años, fue que tuvimos nuestro primer espacio, que era ahí como una bodega que ya acondicionamos, porque el arte que iba quedando lo estábamos guardando en nuestro departamento. Y hubo un momento que en los últimos 3 meses, o sea, la cocina estaba llena, teníamos que desayunar, comer y cenar fuera de la casa, porque no había manera o sea, de abrir el refrigerador, de nada. O sea, entonces, como que todo fue por necesidad, ¿no? O sea, primero abrir la galería fue porque estaban esos artistas increíbles trabajando y la necesidad de hacer proyectos, exhibir en sus talleres, rentar una tienda de tapetes, una gasolinera, donde fuera. Y esa era cubrir esa necesidad. Y luego, bueno, empezaron a viajar y a tener tener proyectos fuera y nuestro departamento estaba desbordado. Entonces, bueno, teníamos necesidad de tener una bodega. Y la bodega dijimos, bueno, pues también la usamos para hacer exposiciones. Entonces, en la bodega hacíamos exposiciones también, aunque todas estamos fuera. Y luego de la bodega dijimos, bueno, ahora necesitamos un centro de gravedad. Empezamos a tener artistas de fuera que querían venir a trabajar, no era tan fácil. Aunque algunas veces lo hicimos, conseguirles un espacio donde quisieran hacer, a lo mejor ofrecerles ya una galería. Entonces encontramos la galería. Entonces, como que todo ha sido por necesidad, ¿no? Como que esa es la que ese ha sido el motor de creciendo, dar los siguientes pasos. Tú estudiaste en el ITAM, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, tú eres este alumno en el ITAM. Tu hermano, Gabriel, era un artista que ya estaba trabajando. Y tú, de repente, un buen día, dices, vamos a ser galeristas. Porque Gabriel te dice, pues alguien lo tiene que hacer. Que sea el más empresarial de nosotros, que eras tú. Algo así, o sea, el menos artista, ¿no? Sí, o sea, yo digo, efectivamente estudié la economía porque en ese momento era impensable vivir del arte. O sea, obviamente y era mi pasión, era lo que más, eran mis amigos, pero era impensable poder vivir del arte. O sea, ¿de qué puedes? Además, ni siquiera mis amigos hacían arte, que eran los que no hacían pintura, ¿no? Entonces era impensable. No había mercado para hacerte. No, hombre, nada. O sea, era completamente la escena como la estamos viviendo ahora. Hace 30 años, 35, bueno, no hay, era muy distinto, muy distinto. Era un desierto de Pero ahorita ya hay una ecología del arte que se está desarrollando y es mucho más sana. En ese momento era otra cosa. Entonces, efectivamente, dije, no, pues yo tengo que estudiar algo que me dé para vivir y ya. Y estoy cerca de mis amigos artistas y todo. Nos fuimos, Mónica y yo, a vivir a Nueva York, a hacer una maestría los dos.
¿Dónde? Yo en Colombia y Mónica en NYU. ¿De qué? Yo en Economía Internacional, Políticas Públicas y Economía Internacional, y Mónica en Estudios Culturales. Y la única cosa que aprendí en la maestría es que si no te dedicas a tu pasión, a lo que más te gusta, nunca vas a ser feliz ni vas a ser bueno en lo que haces. Eso fue lo que me quedó clarísimo de estudiar allá. Y pues en el momento que coincidimos con Gabriel Orozco, que lo conozco, tengo 12 años, de mis mejores amigos, y además es una amistad que surge de mi admiración de él como artista, y él está en Nueva York. Yo dije que Miguel tenía una carrera internacional. Realmente Gabriel es el que está 10 años, es 10 años, 8 años más grande que nosotros. Él ya tenía una carrera increíble, o sea, un artista muy reconocido, y fue el que nos dijo, oye, a ver, tú, José, Mónica, abran la galería en México, está los artistas, México está increíble, regrésense y abran la galería. Yo, necesito a alguien con el que yo pueda trabajar en el país, me encanta, hay mucho por hacer, y así fue. O sea, yo terminé la maestría. Mónica no le gustó porque era hiperacadémica, entonces se metió a trabajar a Marian Goodman. Gabriel era de la galería de Gabriel, entró como intern al café, a barrer, a pasear el gato. Aprender que era una galería. Digo, Very Good es una gran galería, pero a ver cómo se cocina esta chingadera, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues sí, trabajó ahí año y medio en lo que yo acababa la maestría. Yo le dije a mi papá, me regreso y voy a abrir una galería. Y me dijo, güey, o sea, ¿por qué no trabajas 2 años? Aprovecha tu título, ahorita te puedes vender muy bien terminando la maestría. 2 años, 3, trabaja y ya luego ves si la abres. Y no, o sea, era en este momento, y nos regresamos, o sea, terminé la maestría en junio, y en agosto, el 21 de agosto de 1999, abrimos la galería. Y entonces ahí fue, o sea, nos regresamos no con 0 pesos, 0 centavos, sino menos 0. O sea, me dieron al final una beca de X, de cualquier cantidad de dinero, muy poquita, y fue esa vez que en lugar de pagar la colegiatura, nos compramos una computadora para la galería. Entonces ahí la vendía, entonces ni siquiera con 0, y nos regresamos a México, y empezó así la galería. O sea, nos estuvimos reuniendo con los artistas, y por eso abrimos sin espacio, sin nada. No ¿Cuál era tu programa? ¿Qué? ¿Cuál era tu programa? Ahí abrimos por esta exposición en el mercado en Medellín, que todos los artistas hicieron obra para ser vendida. Minerva. ¿Qué? ¿Era Minerva? Era Minerva, Gabriel, y fueron 11 o 12. Gabriel, Minerva, Abraham Cruz Villegas, Damián, Daniel Guzmán, Luis Felipe Ortega, Sofía Tabas, Eduardo Baroa, Gabriel Curi y Jonathan Hernández y Felipe Hernández, si no mal recuerdo, y Ricky Tirabanilla, que era el único artista de fuera, que lo habíamos conocido en Nueva York, o sea, nos hemos hecho muy amigos. Le encantó la idea y se vino a cocinar. Era cuando estaba haciendo estas piezas que él cocinaba. Entonces se puso a cocinar ahí en el mercado de Medellín, en los puestos de comida. Y la verdad es que fue muy... Y empezamos a hacer así exposiciones por toda la ciudad. Y yo siempre pensé, qué buena idea haber abierto la galería, nos está yendo increíble. Vamos, ni para qué yo hubiera hecho otra cosa. Pero eras un microbio del mundo del arte. No, bueno, o sea, ahorita lo vemos los números, ahí tenemos todas las cuentas, y un mes habíamos ganado 4,000 pesos, otro mes 8,000, otro mes 5,000, pero era tal la emoción, la pasión, que dije, es que nos está yendo increíble, es la mejor decisión. Pero pues nunca nos cuestionamos eso, o sea, no existían ni sábados, ni domingos, ni la hora, o sea, era como que ninguna distinción, y creo que todavía conservamos eso de qué es vida y qué es
trabajo, es como lo Es lo mismo. mismo. Es lo mismo. Total. Sí, entonces siempre nos sentimos los más afortunados de poder estar haciendo esto, ¿no? Increíble, es increíble. Y déjame hacerte una pregunta. Obviamente, cuando empezaste, eran 100% do it yourself. Era una organización muy rústica. Los artistas también eran muy rústicos en el mejor sentido de la palabra, porque pues estaban Sí. empezando. Pero ahora, pues el negocio del arte es un negocio muy serio y no es nada sencillo. Y los inventarios y los fletes y el espacio y las inversiones y el business plan de cada artista. ¿Dónde aprendí? O sea, ¿quién fue tu mentor? ¿Quién te enseñó a ser galerista? No, bueno, ahí vas, ahora sí que sobre la marcha, prueba y error y regándola. Y fue muy paso a paso. O sea, tuvimos la suerte y la fortuna de haber abierto la galería en un momento donde el mundo del arte era otra cosa a lo que es ahorita. Era mucho más, mucho menos como un negocio y más como una decisión de vida. Entonces, no había la velocidad que hay ahorita. Uno, dos, Oye, Fedes. bueno, ni habían redes ni nada, no, y no era tan intensiva en capital, ¿no? Ahora se ha vuelto muy intensiva en capital. Los artistas necesitan grandes sumas de dinero para producir, o tú como galería tienes que ofrecer muchísimo. En ese momento eran tus relaciones. Y yo creo que al final ese es el capital enorme que tenemos como galería, porque no es que ni vengo ni tengo grandes recursos económicos, pero nuestro capital es las relaciones que tenemos con los artistas. Y supimos construirlas en ese momento, cuando eso era lo más valioso. Sigue siendo lo más valioso, pero ahora, pues bueno, se volvió una industria, como bien tú dices. No, si yo descubro mañana a Damián y me empieza a ir bien, me lo va a robar otra galería. Claro, claro, es otro mundo. Nosotros construimos esos vínculos muy, muy estrechos con ellos, una complicidad enorme. Alguna vez en una mesa redonda me dijeron, ¿qué es una galería? Y realmente una galería es es un número de relaciones que tienes, que creas. No es un espacio, incluso ni siquiera eh, es ese vínculo que tienes con un grupo de personas. O sea, no creo que haya otra cosa más importante, una galería, que crear una comunidad, crear un vínculo de pensamiento. Eso es al final. Digo, y ahorita ha cambiado mucho, como, o sea, tú dices, es esta industria enorme, internacional, súper globalizada. O sea, incluso abrimos WhatsApp de la globalización, de que fuera tan interconectado todo el mundo. Entonces, como que sí fuimos paso a pasito. Y yo creo que fue lo que, regresando a tu pregunta, de ahí aprendimos en una cosa más de negocios, de una manera muy intuitiva. No creas, todo el mundo me dice, es que Gitana te ayudó muchísimo. Yo creo que Gitana, o sea, o en la escuela me ayudó a cierta disciplina de abordar problemas o cierta orden, pero fuera de eso no mucho más, o sea, y entonces eso fue lo que es ir muy poco a poco. Inclusive pensando en lo que dices, si pensamos en los galeristas importantes del siglo XX, Marian Goodman también es una mujer que pues era una señora de Nueva York, del Upper East Side, que no pudo abrir una galería en otro lado, entonces la abrió en otro lugar, y porque la abrió en otro lugar, medio fue un éxito, y el mismo Castelli era un abogado fracasado, que lo único que ya tenía una esposa rica, y ya avanzado en años se convirtió en uno de los galeristas más importantes del mundo, porque tenía muy buen gusto y muy buen ojo, ¿no? O sea, el galerista era esta persona que era como un campeón de la causa, que aparte vendía el arte. Sí, o sea, Castelli luego tenía, no me acuerdo si son 40 o 50 años cuando él tenía que le empezó a abrir. Y, o sea, sí, era completamente, o sea, ahorita ya abren con un business plan y están viendo artistas
para tomarlos desde la, desde la universidad. El mismo Gagosian vendía pósters en la calle. Totalmente. Digamos que nosotros empezamos en esa otra generación, cuando era una cosa, una decisión de vida. No era un negocio, no era porque te ibas a tener dinero ni nada. Eso sucede también con los artistas. O sea, hubo tal explosión del mercado del arte, o sea, por mil factores, o sea, incluso el exceso de liquidez en el mundo, ¿no? O sea, ¿de dónde poner ese exceso de liquidez? ¿Qué activos? O sea, los puedes poner ya después de 5 departamentos o ya no. Entonces, eso hizo que explotara y que entrara mucha gente muy inteligente, pero que quizá no necesariamente hubieran sido artistas, ¿no? O hubieran sido galeristas. Lo que pasa es que, pues sí, es este mundo que de pronto puede ser un gran negocio, es un estilo de vida, y entonces tú lo consideras dentro de todo tu abanico de publicista, arquitecto, galerista. Antes no estaba ahí en ese abanico. O sea, uno entraba por amor al... Eso me queda claro. Inclusive en México, a pesar de ustedes, no hay ninguna otra galería como ustedes. Es decir, las galerías exitosas mexicanas, con la excepción probablemente de Labor, porque Labor me parece que se parece mucho más a ustedes en base al programa y al tener algo muy, como que muy en línea con su DNA, ¿no? Pero no existe otra galería como ustedes. O sea, la OMR es una galería que tiene un poquito de o sea, es una galería que tiene muchos otros artistas que no son como homegrown, ¿no? Que no los agarran ustedes y los llevan de la mano. Y así podría yo continuar. Y creo que el secreto de eso, creo que la gran diferencia es que no hay otra galería que sean una pareja, porque la galería es una historia de amor. O sea, es la historia de amor de ustedes dos, ¿no? Por eso es Curi Mansuto, no es Curi Mansuto una palabra, no es Curi y Mansuto, es Puribansuto, un ente, los dos juntos, ¿no? Y creo que la fortaleza de que sean dos, que sean cómplices, previene que uno haga una pendejada porque el otro anda vetando las pendejadas y viceversa, ¿no? Bueno, a ver, uno, yo respeto muchísimo a todos mis colegas galeristas de México. Enorme respeto, y abrir una galería en México es una cuestión heroica. Y segundo, efectivamente, o sea, en la relación Mónica y yo creo que es algo que nutre y hace única la galería, efectivamente. O sea, no hay, quizá dentro de la galería lo que más valoro es mi relación con Mónica. Y esa relación de amor, de complicidad que tenemos los dos, ha construido la galería. O sea, igual que construimos nosotros nuestra relación, lo hacemos con la galería. Suena cursi, suena, no sé, pero yo creo que dice claro, o sea, así es, o sea, el factor quizá más importante de esto. Y obviamente somos, o sea, disciplinados, ordenados, trabajar o estar al pie del cañón, pues ni nos lo cuestionamos, ¿no? Pero, pero, pero es muy importante lo que estás diciendo, porque esta galería, si Dios no lo quiera, ustedes dos se pelearan y se divorciaran, se acaba la galería, porque es una galería de dos, o sea, no es una galería de uno, todos los que entendemos la galería, la entendemos como una galería que son dos personas que tienen que son muy distintos tal vez en sus personalidades, que se complementan muy bien, pero que no podría existir uno sin el otro. Sí. No, bueno, eso de pelearse, eso sí es diario. Hicieron un estudio de personalidad y somos completamente distintos. Entonces, eso parece que es muy bueno porque eres perfectamente complementario. Pero las capacidades y virtudes que tiene el uno no los tiene el otro. Y entonces eso fue así como científicamente comprobado. Perfecto. Entonces, creo que eso funciona bien. No, y bueno, y esta complicidad que tenemos con todos los artistas, o sea, incluso con artistas nuevos que entran de otras latitudes, que no son de México, como que se vuelven familia, ¿no?
uno de los últimos artistas con los que estamos trabajando, que se llama Petr Harina, que me parece buenísimo, lo hemos seguido durante mucho tiempo. Lo pudimos a ver este verano en Berlín a su taller, nos recibió, nos hizo una fogata increíble ahí para cenar. Fuimos con mis hijos, que tienen 17 y 13 años. Y fue increíble, nos enseñó toda su obra. Ya habíamos tenido un par de juntas, pero estos vinos tiene una historia muy particular, que vivió en un campo de refugiados en la guerra de Kosovo. Nos contó toda la historia y el vínculo con lo que hace de su trabajo, que es muy interesante, cómo se vincula de una manera muy, jamás victimizándose, o siempre de una manera muy alegre, pero después es una condición que le tocó vivir. En fin, fue un día maravilloso y ya nos regresamos. Y en la mañana, Laila, mi hija como que mi hija se acercó a la cama y nos dijo, oye, papá, mamá, yo creo que Petr sería buenísimo artista para la galería. Entonces, me encanta que, o sea, 23 años después de haber abierto la galería, sigue siendo como una cosa familiar. O sea, jamás es que vende muy bien o nos va a implementar o a nivel estratégico, ¿no? Sino como que sigue siendo como muy, este vínculo muy íntimo, más allá. Y yo creo que eso es lo que nos puede salvar como galería, porque la competencia es durísima, las galerías grandes son muy poderosas a nivel económico. Las mega galerías, las mega, las que venden $1.000 millones al año. Sí, no, sí. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros y que seguimos conservando, o sea, a través del tiempo, ¿no? Ahora, tengo dos preguntas sobre espacios. Lo primero es, yo no he visitado la Galería de Nueva York, espero estar ahora en abril y poderla visitar, que me den el tour que me merezco de amigo, friends and family, pero tú ya estabas en Nueva York y muy como empezaste en México, muy petit, y ahora tienes una super galería en donde están todas las galerías, o sea, tienes una joya más en el showcase de las galerías en Chelsea. ¿Por qué tomaste la decisión? O sea, ¿qué es lo que te dijo, tengo que estar aquí? ¿Y por qué la hiciste así en este momento? Mira, es buena pregunta. O sea, después de 20 años de estar en México, de crecer, como que de pronto nos comenzamos a sentir en una zona de confort. O sea, estábamos sí, en algo que funcionaba muy bien, y yo creo que es en ese momento cuando te tienes que empezar a cuestionar lo que estás haciendo. O sea, dije, a lo mejor los próximos 10 años me la llevo así tranquilita y va bien, y nos puede ir muy bien. Entonces eso nos empezó a preocupar. Segundo, pensamos que hay muchos artistas que tienen galerías en Nueva York o fuera, y muchos otros que todavía no. Entonces, esos que todavía no, sentimos que todavía necesitaban un empujón, estarse confrontando en otro lugar. Luego, sí empezamos a ver, y empezamos a ver varios lugares. Tenemos una directora aquí en México que venía de Nueva York, se vino a trabajar y se quiso regresar por cuestiones personales. Entonces fue que abrió. Dijo, perfecto, es buen momento para abrir una oficina ya, chica, que nos ayuda a tener ese pie, porque nos gusta trabajar mucho con instituciones y tienes que estar muy de cerca de ellas. Y a pesar de que las conocemos bien o tenemos relaciones, siempre si tiene una galería en Nueva York, ¿no? Es mucho más fácil caminar, irlo a ver y cerrar un proyecto o algo con la galería de Nueva York que con nosotros en México. Entonces, siento que necesitamos esa cercanía. Y luego, realmente fue por una cosa completamente personal, que dijimos, vámonos a vivir un año fuera de México, para que los niños puedan tener
una experiencia afuera. Mónica, desde muy chiquita, vivió en muchos países por un trabajo de su papá. Entonces, vivieron y eso la enriqueció mucho. Entonces dijimos, vamos a dar esa oportunidad a los niños. Tenemos la fortuna de poder hacerlo. Y lo hicimos en Nueva York porque era la manera más fácil de poder seguir trabajando. O sea, Y aparte hay otros lugares, ¿no? exacto. O sea, paseamos otro lugar, otro lugar más exótico o que sea, pero no, al final, pues bueno, era imposible la cuestión de seguir trabajando. Entonces fue Nueva York y en el momento que estuvimos ahí empezó a todo a cuadrar. Dijimos, la oficina de Nueva York empezó a ir muy bien. Empecemos y dijimos, yo creo que va a funcionar esto, lo tenemos que hacer. Obviamente coincidió el COVID, se cerró todo y en ese momento fue que hubo oportunidad. O sea, dijimos, bueno, si lo vamos a hacer bien y en grande. Y con el COVID hubo la oportunidad de tomar un espacio en una de las mejores zonas, en una de las mejores calles y de muy buen tamaño. O sea, de un espacio muy lindo y que tiene una resonancia con el de aquí de México. Bueno, en tamaño muy similar. Entonces fue una fortuna, o sea, como que también fue mucha suerte, como que se alinearon los astros, dijimos, va. Entonces lo tomamos durante COVID. Yo creo que si no hubiera pasado el COVID, esas rentas, o sea, nunca habíamos podido hacerlo, pero todo está, fue un momento de oportunidades y la tomamos. Y ahora estamos, llevamos muy poquito, toco madera, va muy bien, pero creo que fue una decisión buenísima. Y la correspondencia con la galería en México, creo que es muy interesante. Ahí es algo que como que siempre es al revés. O sea, las galerías Nueva York, Londres, Zurich, como de los grandes centros, hacen sus redes hacia otras zonas y uno plantearlo al revés, o sea, de México ir al centro, por llamarlo de alguna manera, creo que es una opción política interesante. Sí, pero también es muy interesante porque lo que pasa con Nueva York en el mundo del arte, que es que en el momento que un artista llega a Nueva York, ya es de Nueva York. Nueva York te hace suyo, ¿no? Inclusive pensamos en artistas como Judd o como Rauschenberg o como Twombly o Jasper Johnson. Son artistas que llegan a Nueva York y la escena es Nueva York. O sea, Nueva York te hace, como es el centro de gravedad, nadie te cuestiona por qué estás en Nueva York. Bueno, y además, o sea, digamos que la resonancia y la visibilidad de tus ideas, de lo que haces, en ese momento tienes un eco enorme, ¿no? O sea, con una cantidad de instituciones de pensamiento crítico, sí, o sea, es interesante. Yo hace 10 años, cuando el mundo del arte se globalizó muchísimo, o 12 años, dije, jamás pensaría en Nueva York, no necesitas. Yo tengo ya las mismas relaciones que tengo que si estuviera en Nueva York con las instituciones de ahí o con cualquier museo en Europa. Y dije, se acabó, Nueva York se acabó. O esta idea de los centros. Y ahora creo que como que regresó. Efectivamente ya no hay la idea del centro, pero yo creo que regresó con muchísima fuerza. O sea, eh, eh, los museos e instituciones tienen una influencia enorme. Y bueno, y todo eso es ya muy debatible en la cuestión del mercado, lo fuerte que está el mercado. Pero tú te sientes en casa en Nueva York. Totalmente. O sea, mi punto es que llega uno y de repente los artistas son de ahí. O sea, todos los que son del arte son de ahí, a pesar de que no somos de ahí. Uno llega y dice, soy de acá. Mira, un buen dato, por curiosidad, tenemos un contador en la galería de Nueva York de la gente que entra a la galería. Que lo estamos haciendo como experimento. Lo tenemos también en México. Me acaban de pasar los datos ayer de la semana pasada. El sábado entraron 498 personas a la galería. El viernes,
el viernes 207, o sea, y así, o sea, en esa semana deben haber entrado 1,500 personas a la galería. Los curadores, escritores, críticos, o sea, de todos los museos. No nada más es como el público que fue a dominguear, ¿no? Claro, claro, es el Zeitgeist, es que todo el mundo quiere estar. Entonces, pues, digo, no creo que haya un lugar, otra ciudad en el mundo que te ofrezca eso, güey. De acuerdo. Una última pregunta antes de cortar. El, el espacio de México, que es un espacio privilegiado, es uno de los grandes espacios, yo creo, que para el arte. Ese es un espacio que, en mi opinión, solamente lo podría haber hecho Alberto Calach, que es, yo sé que es muy amigo tuyo, tiene una gran relación y es uno de los arquitectos más importantes del mundo. ¿Qué hizo Calach distinto? O sea, ¿cuál es el toque fino de Calach? ¿Qué es lo que le hizo distinto? Mira, a ver, uno, creo que el espacio ya era interesante de por sí. Calach, eso fue. Cuando la primera vez que hablamos con Alberto, nos dijo, mira, este lugar está tan bien que si yo le hago un poquito más feo, va a estar increíble. Y yo lo empeoro un poquito, ya estás del otro lado. Ya están del otro lado. Eh, eh, la decisión bueno, lo conocimos porque en ese momento fue cuando hizo la biblioteca Vasconcelos, que Gabriel hizo La Ballena, entonces ahí ahí fue donde realmente lo conocimos, lo admiramos mucho como arquitecto, pero no tenemos una cercanía personal. Y ahí en ese momento creamos un vínculo y luego él es bastante crítico con el arte contemporáneo, tiene una distancia muy grande. Y creo que eso fue muy bueno para plantear el espacio, porque uno no iba a repetir todas las fórmulas. O sea, como que tener una galería en el mundo se empezó a volver un lenguaje muy unificado. O sea, tú entras a una galería en cualquier parte del mundo y se parecían mucho porque ya había una serie de fórmulas que se repetían. Y Alberto, al tener esta distancia, iba a ser algo muy único, queríamos que fuera mexicano, o sea, que como que entendiera muy bien la manera de construir acá, nuestro clima, o sea, por esto la idea de tantos patios, de la consecuencia de los patios, de los espacios abiertos, que en otros lados, bueno, a lo mejor no hay el espacio, no hay el clima que se pueda hacer eso. La idea de que es como un espacio que se va desenvolviendo, o sea, que es el clásico de México, que tú ves una puerta en la calle y que de pronto la abres y entras en un universo maravilloso. Pero Como el barrio chino, ¿no? O sea, para afuera está de la China y ya te dices, wow, ¿qué es esto, no? exacto, que eso es muy de México. Y eso, como que esas cosas que hizo Alberto fueron increíbles. Un honor haber trabajado con él, una maravilla, porque incluso nos tumbó muchas ideas preconcebidas que nosotros teníamos. Y ¿Cómo qué? se lo agradecemos mucho, sí. ¿Cómo qué? Bueno, o sea, como ideas del espacio más puro, más blanco, o sea, la relación que tienes con el jardín atrás, hay como una regla. En una galería nunca puedes poner plantas. Es como una regla no escrita. Porque las plantas compiten, la naturaleza compite. Pues bueno, él le incorporó con el jardín atrás, increíble. O sea, todos los artistas que vienen a exponer aquí nos piden que esa puerta esté abierta en lugar de cerrada, ¿no? Claro. Yo he visto fotos, no tengo el gusto de haber ido a tu casa, pero creo que él hizo tu casa también, ¿no? Y las fotos que he visto son de un espacio magnífico porque lo que es increíble de Karachi es que los materiales que usan no son los más caros, pero sí son los más chingones. O sea, no podría estar mejor en lo que es. O sea, si él usa pino, dices, claro, tenía que ser pino, a huevo, qué pendejo soy. Totalmente, o sea, no es, sí, él es el espacio, los jardines, o sea, lo que es la casa, él dijo, este es un jardín con cuartos. Yo escuché hace tiempo por parte de Mónica
que ustedes no son grandes coleccionistas, que ustedes tienen como una pieza de cada artista y no quieren tener muchas piezas de sus artistas. O sea, ustedes no consumen su inventario. ¿Por qué es así? Pues, ¿por qué son así? Bueno, eso, digo, me encanta el arte y me encanta vivir con él y no tengo que estar con él. O sea, tengo que despertarme y ver algo, tengo que bajar, desayunar y ver algo. Sí es fundamental. Pero una de las cosas que pensamos es, uno, queremos ser muy responsables con nuestros coleccionistas. Entonces, siempre nos gusta ofrecer las muy buenas piezas a la gente que nos sigue, que nos apoya. Hay muchas galerías que de pronto se empiezan a quedar las 2 o 3 piezas. Y eso nosotros decimos que no. Yo prefiero en ese momento, cuando veo algo increíble, le hablo a alguien de nuestros coleccionistas, digo, tienes que venir a ver esto. Entonces, porque si no, esta cosa de acumular, no, un poco como el que vende drogas y se las mete todas. Pero no puedes consumir tu inventario. No, entonces tengo cosas maravillosas, me encanta cada expresión, sufro porque tengo que deshacerme de piezas, pero me gusta la idea de ser muy responsable con los artistas. O sea, prefiero vendérsela a un museo que quedármela yo, porque eso le va a ayudar al artista y a las colecciones que estamos construyendo. O sea, al final, tú sabes, lo que menos queremos hacer es vender, queremos es construir colecciones, ¿no? Entonces sí puedes entrar en un conflicto de interés si empiezas a armar una colección enorme. O sea, por supuesto que tenemos cosas por ahí que les encantan, pero no es nuestro primer objetivo, ¿no? José, pues no sabes cómo te agradezco este espacio. Ha sido, como siempre, un agasajo hablar contigo. Es un honor y un orgullo, primero, considerarme tu amigo y segundo, ser cliente de la galería. Y que solamente te extiendo la más profunda admiración, respeto y cariño. Ilan, es de manera recíproca y el mismo cariño y admiración para ti y me encanta haber comenzado contigo. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo.